Muy buenas tardes, profesor Gilberto. En esta tarde mis compañeros y yo le hablaremos sobre dos de los modelos de importación más importantes para el sector manufacturero y empresarial, los cuales son importación temporal para procesamiento industrial y para transformación y o ensamble. Antes de empezar, quiero recalcar la importancia que tiene el decreto 1165 del 2019 para el proceso del paso a paso de cada modelo de importación. Como breve introducción antes de la exposición, quiero hacer un énfasis en lo importante que es la importación en general para cada país, ya que puede no solamente fortalecer la economía, sino que el país puede tener un gran enriquecimiento cultural y social por parte de los procesos que derivan la importación, por ejemplo, la conexión entre personas y así. Principalmente quiero resumir sobre qué tratan ambas en general, como para hacer una breve introducción de las dos, y luego mis compañeros van a hacer aún más énfasis en lo que estas importaciones tratan de decir. Entonces les hablaré primero en general sobre qué tratan estas importaciones, y no es más que el modelo por medio del cual o la normativa por la cual las mercancías como materias primas e insumos o, ¿cómo decirlo? Sí, claro, materias primas e insumos entran al país de manera temporal para ser procesadas o transformadas. ¿Esto qué quiere decir? Que una mercancía entra al país sin el pago de tributos siquiera. Por lo tanto, puede tener un límite de tiempo o como puede no tenerlo. Todo dependiendo del modelo de importación, ¿cierto? Entonces, esto lo hacen por parte de los operadores económicos autorizados tipo importador o tipo exportador, o los que cuentan como el beneficio de condición de usuario aduanero por trámite simplificado, los cuales son agencias que tienen que pueden agilizar un trámite. De eso trata trámite simplificado, que pueden minimizar el proceso de trámite de papeleo, por lo cual el proceso de importación o exportación es mucho más eficaz y mucho más rápido. Y estos operadores económicos son autorizados por la DIAN, ¿cierto? Con base en la cual su disposición quedará restringida. Estas modalidades permiten que las mercancías extranjeras ingresen al territorio aduanero nacional de forma temporal hasta que cumplan su objetivo, como el cual siempre que sean destinadas a un proceso de manufacturación o transformación o producción, para que posteriormente sean exportadas o nacionalizadas nuevamente. Dicho marco normativo tiene como finalidad impulsar la producción nacional, fortalecer el acto de exportación y fomentar la competitividad industrial. A su vez, la DIAN es la autoridad que ejerce la potestad aduanera y es la encargada de verificar que dichos procesos u operaciones se desarrollen dentro de los límites y plazos que la ley ha establecido. Ahora paso del video para dejarlo con mi compañero Pedro, que le hará mucho más énfasis, con mi compañero Jesús Ospino y demás, que harán énfasis en los ambos tipos de importación. Buenos días para todos. El día de hoy les voy a hablar sobre la modalidad de importación temporal para procesamiento industrial. Esta modalidad de importación, regulada en los artículos del 244 al 248 del decreto 1165 del 2019, autoriza la entrada de materias primas e insumos al país sin el pago de tributos, con el propósito de someterlos a un proceso de transformación, procesamiento o manufactura industrial y posteriormente exportarlos. El objetivo es promover industrias exportadoras que apliquen valor agregado nacional en sus procesos. Entre los requisitos principales se incluye, primeramente, la presentación de la declaración de importación indicando la modalidad para procesamiento industrial y que es sin el pago de tributos aduaneros. Luego, la exigencia de exportar al menos el 30% de la producción derivada y, por último, el cumplimiento del plazo autorizado por la DIAN, que usualmente no supera los 2 años.
Este proceso se desarrolla en 5 documentos esenciales por parte del declarante. Primeramente tenemos la factura comercial o contrato que originó la importación. Este documento certifica la compra o el acuerdo entre el proveedor extranjero y el importador nacional. Y aquí contiene información clave como descripción del producto, valores, condiciones de entrega y medios de pago, sirviendo de base para la declaración de importación. Luego tenemos el documento de transporte, donde se acredita el medio y las condiciones en las cuales la mercancía llega al país, si es marítimo, si es aéreo o si es terrestre. Este permite identificar el trayecto de la carga, su consignatario y la fecha de arribo, asegurando la trazabilidad del proceso logístico. Luego tenemos los documentos exigidos por normas especiales, donde incluyen permisos, licencias o certificaciones emitidas por entidades competentes según el tipo de mercancía. Por ejemplo, certificados de sanidad, seguridad industrial o control ambiental. Su función es garantizar el cumplimiento de las regulaciones técnicas y sanitarias nacionales. También tenemos la lista de empaque, donde se detalla la manera en que los productos están embalados, incluyendo el número de cajas, contenido, peso bruto o peso neto. Acá se facilita la inspección aduanera y el control físico de la mercancía importada. Por último, tenemos el mandato, cuando la declaración de importación se presenta a través de una agencia de aduanas. Este documento es mediante el cual el importador autoriza a una agencia de aduanas para que actúe en su nombre ante la DIAN, firmando y gestionando las operaciones requeridas. En el régimen de importación temporal, según lo establecido en el decreto 360 del 2021, las empresas deben registrar la totalidad de sus operaciones en los servicios informáticos electrónicos de la DIAN y mantener registros contables actualizados sobre el consumo de insumos, desperdicios y productos resultantes. Este registro es obligatorio porque permite la verificación continua y detallada por parte de la DIAN, asegurando que los insumos, desperdicios y productos se destinen conforme a la normativa. Además, este también facilita la trazabilidad y control fiscal, previene el uso indebido de los beneficios tributarios y posibilita auditorías efectivas, respaldando el cumplimiento de los compromisos de exportación y valor agregado nacional. La finalización de este régimen ocurre cuando se presenta una exportación definitiva de los productos resultantes. Esto cuando los productos obtenidos del proceso industrial se exportan dentro del plazo autorizado por la DIAN, cumpliendo con el mínimo requerido, por lo menos el 30% en el caso de los usuarios altamente exportadores. También cuando hay una reexportación de materias primas o insumos. Si los insumos o materias primas no se procesan o no se utiliza a la totalidad, pueden ser reexportados, lo cual finaliza el régimen para estas partidas. También la conversión a importación ordinaria. Es posible modificar la declaración y convertir la importación temporal en importación ordinaria, pagando los tributos correspondientes, lo que implica la nacionalización de los productos o insumos antes del vencimiento del plazo. También cuando hay una destrucción de la mercancía, si se demuestra ante la autoridad aduanera un caso de fuerza mayor, daño o imposibilidad de exportar. La DIAN puede autorizar la destrucción de la mercancía bajo control oficial, terminándose el régimen de este momento. Cuando hay abandono a favor de la nación, el titular del régimen puede decidir en circunstancias excepcionales abandonar la mercancía temporalmente importada para que pase a disposición del Estado colombiano. Cuando hay una presión y decomiso si se incumplen las obligaciones del régimen, por ejemplo, si no se exporta dentro del plazo o si no se pagan los tributos al convertir a importación ordinaria. La autoridad aduanera puede apreender y decomisar la mercancía. Y por último, la legalización. En situaciones específicas se puede legalizar la mercancía pagando los tributos y cumpliendo los requisitos exigidos y así finalizar el régimen temporal. Muchísimas gracias. La importación para transformación y o ensamble contemplada en los artículos 250 a 252 del decreto 1165 del 2019 consiste en la introducción de componentes, repuestos o materiales
que serán ensamblados o transformados por industrias autorizadas por la DIAN en depósitos privados habilitados. Esta modalidad está dirigida especialmente en los sectores automotrices, electrónicos y metalmecánicos, donde la transformación o el ensamble son procesos que están en su cadena de producción. Este proceso inicia con la solicitud de la habilitación del depósito o planta de ensamble, en la cual la empresa demuestra su capacidad física, técnica y operativa. Posteriormente a eso, se presenta la declaración de importación bajo la modalidad de transformación o ensamble, que detalla las características de los bienes y su destino. Durante la permanencia en esta modalidad, la empresa estará siempre en controles privados por parte de la DIAN, donde deberá presentar los informes sobre su desperdicio, sobre la pérdida de materiales y el rendimiento de dichos materiales. Esta modalidad concluye ya sea cuando los bienes resultantes son exportados o nacionalizados mediante la importación ordinaria, o en su defecto abandonados legalmente. Si vence el plazo de autorización de temporal. El decreto 659 del 2024 introdujo la definición más precisa del término abandono legal, aclarando que se configura cuando los bienes no son reembarcados ni sometidos al régimen dentro del plazo. Un ejemplo ilustrativo es el de una industria automotriz que importa motores y sistemas eléctricos para ensamblar vehículos en Colombia, exportando una parte y nacionalizando la otra para el mercado interno. Buenos días, tardes o noches, profesor. Mi nombre es Sebastián Vica y continuaré hablando sobre las diferencias y similitudes entre estas dos modalidades. Primero quiero decir que ambas son de carácter temporal, o sea, hace que tienen un tiempo límite para realizar en este debido procedimiento y eximen del pago de tributos aduaneros por un tiempo. Es decir, que las empresas, las importaciones no deben pagar los tributos aduaneros a menos de que se incumpla lo que la DIAN solicite. Ya les explico más adelante. Ahora, tenemos que la importación temporal para procesamiento industrial es cuando una empresa importa materia prima para procesarla y hacer el debido procedimiento y exportarla un producto ya hecho. Un ejemplo sería eh, mi trabajo de aula final, que importa zapatos. Bueno, en ese caso la materia prima sería el cuero. Bueno, y ese es el ejemplo, importar cuero para exportar zapatos en una importación temporal para procesamiento industrial. Ahora tenemos la modalidad para transformación o ensamble, que es cuando se le agrega una nueva pieza o elemento a ese producto para convertirlo en uno final. Me refiero. Por ejemplo, es cuando un ejemplo muy práctico es los celulares. Los celulares, por ejemplo, sin procesador, no es un celular. Entonces, supongamos que eh, país X importa celulares para hacer esa agregación a ese producto y así convertirlo en uno final. Sí, ahora tenemos la base legal. La importación temporal para procesamiento industrial está articulada en el decreto 1165 en el artículo de 244 al 248. Y la otra modalidad, la de transformación ensamble, está en el mismo decreto entre el artículo 250 al 252. Seguidamente les hablaré sobre las actualizaciones y aplicaciones de los decretos. Primeramente tenemos el decreto 360 del 2021 que refuerza controles. También introduce la figura de usuario con trámite simplificado. ¿A qué me refiero con esto?
Esta usuario con trámite simplificado se creó con el fin de, digamos, facilitar, agilizar los trámites de las empresas exigidos por la DIAN. La DIAN, debido a el buen historial de las empresas, digamos, de una manera premia a esas empresas, agilizando este proceso de trámite para que el proceso sea más eficaz y rápido. Ahora, tenemos las condiciones, se precisan las condiciones de las garantías globales. Las garantías globales es, digamos, una póliza o un seguro que respalda el cumplimiento de las operaciones aduaneras de una empresa. En caso de que estas operaciones no se cumplan, la DIAN usará estas garantías para sancionar dicha empresa, cobrando los tributos, el pago de tributos que anteriormente no se pedía. En caso de que la importación se deba aplazar, digamos que la DIAN le da a una empresa un año para la importación temporal y la empresa no reporta que necesite más tiempo para hacer el procedimiento, se le cobrarán los tributos. En caso de que sí se le informe, la DIAN obviamente pues le dará más tiempo a esa empresa para que este, se, se prolongue la importación y no se haga el pago de tributos. Ahora tenemos el decreto 659 del 2024 que define conceptos como la mercancía diferente, que es cuando un país, digamos, tenía planeado, o bueno, la DIAN le otorgó que exportara, importara y exportara tal producto. Digamos que Colombia importa, no sé, ¿qué les podría poner? Eh, un ejemplo absurdo, pongamos que importa autos. Autos no, perdón. Digamos que importa cuero. Bueno, sigamos con el ejemplo del cuero. Y el, el dueño, la empresa tiene que exportar zapatos. Sigamos con el ejemplo de zapatos. Mediante la declaración de ingreso, que más les hablaré luego, se hace esta aclaración. Importa cuero para vender zapatos, pero la empresa importa los cueros y los usa de otra manera, creando otro producto. Esto es la mercancía diferente. De esta manera, la DIAN podría sancionar a esa empresa por no cumplir con lo que se debía hacer. Para tener el desperdicio, como su nombre lo dice fácilmente, es las obras, los residuos que quedan de las importaciones, del proceso de transformación de esos productos en el desperdicio. La declaración de ingreso, que a diferencia de la aclaración, la importación muy diferente. La declaración de ingreso eh, es el documento que se debe presentar ante la DIAN, que tu mercancía va a estar temporalmente en el país y no se debe hacer el pago de tributos aduaneros temporalmente, dado caso. Y la cantidad, obviamente, la cantidad, el volumen, el peso de la mercancía que está ingresando al país. También mejora la trazabilidad y la seguridad jurídica y las aplicaciones prácticas para el procesamiento industrial. Destaca más que todo el sector químico, alimentario y metalúrgico. Y en la otra modalidad de ensamble o transformación, destaca más que todo en lo tecnológico y en lo automotriz. Un ejemplo claro sería China o Japón, perdón. Y por último, el objetivo común es impulsar la producción nacional, incentivar el empleo y las exportaciones también, claramente. Muchas gracias. Buenos días compañeros, mi nombre es Carol Dayana Rodríguez Navarro y bueno, en conclusión a esto, las modalidades de importación temporal para procesamiento industrial y para transformación y o ensamble constituyen herramientas estratégicas de promoción comercial y desarrollo productivo dentro del marco de comercio exterior colombiano.
Estas figuras no solo permiten la incorporación de bienes, insumos y materias primas provenientes del extranjero sin el pago inmediato de tributos aduaneros, sino que también fomenta la industrialización, la innovación tecnológica y la generación de empleo en el territorio nacional. Estas modalidades integran incentivos fiscales, eficiencia logística y seguridad jurídica, factores que fortalecen la confianza en el sector empresarial y posicionan a Colombia como un país competitivo frente a los retos del mercado global. La articulación entre el sector privado y las entidades del Estado permiten consolidar cadenas de valor más sostenibles y orientadas al incremento de las exportaciones con valor agregado, impulsando así la transformación o la transición más bien de una economía basada en la importación de bienes terminados hacia una economía de producción y transformación. En Colombia, la DIAN como autoridad aduanera desempeña un rol determinante en la autorización, supervisión y control de los usuarios que se acogen a estas modalidades a través de sistemas electrónicos de trazabilidad y gestión de riesgos. Garantiza así la transparencia y la correcta aplicación de los beneficios, evitando prácticas indebidas y fortaleciendo la confianza en el sistema aduanero colombiano. Las disposiciones contenidas en los decretos 1165 de 2019, 360 de 2021 y 659 de 2024 reflejan el compromiso del Estado colombiano con una política económica moderna y sostenible, orientada al crecimiento industrial, la simplificación de los trámites y la promoción del comercio exterior responsable. En síntesis, el conocimiento y la adecuada aplicación de estas modalidades no solo permiten a las empresas optimizar sus recursos y reducir sus costos operativos, sino que también las incentivan a cumplir con las obligaciones legales y a integrarse de manera más eficiente a las cadenas internacionales de suministro. De esta forma, las importaciones temporales para procesamiento, transformación y ensamble se consolidan como motores de competitividad, productividad y desarrollo sostenible, contribuyendo así de una forma directa al fortalecimiento económico y comercial de Colombia en el escenario global. Y como ejemplo tenemos la empresa Auteco, que es del sector automotriz y es el ensamblaje de motocicletas y vehículos eléctricos, y pues la modalidad utilizada es la importación temporal para transformación y o ensamble. Bueno, Auteco es una de las principales ensambladoras de motocicletas en Colombia. Esto utiliza el régimen de importación temporal para procesamiento industrial que traen desde India, China y Japón diferentes partes y componentes, motores, chasis, llantas, faros y diferentes sistemas electrónicos. Estos insumos son importados temporalmente sin el pago inmediato de tributos aduaneros. Esto con el compromiso de ser utilizado exclusivamente en el proceso de ensamblaje local, en sus plantas que están ubicadas en Itagüí, Antioquia. Una vez finalizado el proceso de producción, las motocicletas terminadas, ya con valor agregado nacional, son exportadas a países en América Latina o comercializadas dentro del país bajo los términos establecidos por la DIAN. Gracias a esta modalidad, Auteco reduce costos logísticos y tributarios, promueve empleos, fortalece las cadenas de suministro internas, alineándose con los objetivos de industrialización previstos en los decretos 1165 de 2019 y 360 de 2021. Los resultados e impactos de esto es el incremento en la competitividad frente a productos importados que ya están terminados. Tenemos el desarrollo de proveedores nacionales de partes, plástico, pinturas, sistemas eléctricos y con el cumplimiento de las normas de trazabilidad y control de la DIAN. Aporte de la estrategia de reindustrialización promovida por el gobierno nacional. Y eso fue todo, compañeros. Muchísimas gracias.